Vamos a continuar con la jornada académica preparada para el día de hoy y ya tenemos en el auditorio la presencia del doctor Gunter Hernán González Barrón, quien va a tratar el siguiente tema en esta mañana. Agradecemos otra vez al doctor Julio César Santa Cruz por la exposición brindada. Como lo hemos anunciado, el doctor Gunter Hernán González Barrón se encuentra ya en este auditorio. Él va a hablarnos sobre la transferencia de la posesión. Como se sabe, el doctor es profesor principal en la academia, en este caso, autor de diversos libros y artículos de Derecho Penal, magíster en Derecho Civil. El doctor además tiene el grado de doctor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, profesor en Derecho Civil y registral y autor de diversos artículos y publicaciones en el área de Derecho Civil y registral. En esta ocasión, el tema, la transferencia de la posesión. Doctor, adelante. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento una vez más de estar aquí en esta ciudad. Y quiero empezar, la verdad, palmando con la anterior exposición, que la verdad me pareció muy interesante. Y yo siempre tengo una frase, ¿no?, que dice mitad verdad, mitad mentira, casi metafórica, en donde yo digo, creo que es mejor ser poseedor que propietario. Y después de la exposición de hace un momento, creo que ahora sí siendo verdad. Mejor nos quedamos como poseedores todos, no tenemos activos y entonces ya que el lavado de activos podemos hacer, ¿no? Yo creo que bajo esa perspectiva la exposición ahora gana importancia. Y le tengo que agradecer al doctor que me antecedió, que realmente sí me terminó preocupando. Bien, sobre el tema. Los derechos reales en general se basan en dos ideas clave. Si tú quieres aprender derechos reales, tienes que entender que hay dos ideas claves, otras cosas tienes que incidir. Si no entiendes eso, no entiendes el tema de fondo, que es diferenciar la propiedad y la posesión. Hay ahí la tienen en la diapositiva, en la parte final. Hay una frase del derecho romano que tal vez parezca exagerada, pero tiene un gran fondo de verdad, que es la siguiente: la propiedad no tiene nada en común con la posesión. Parece exagerado eso, pero en parte es real. Sin embargo, la propiedad no tiene nada en común con la posesión. Frase del piano. Sin embargo, siempre está mirando a la posesión y no se puede separar totalmente. Por eso es que la propiedad busca la posesión y la posesión busca la propiedad. Son diferentes, pero no se pueden diferenciar absolutamente. El que se convierte en propietario tiene derecho a poseer. Y el que es poseedor, pasado el tiempo, podría convertirse en propietario. Ese es un círculo donde uno necesita del otro. El propietario necesita poseer, porque si no, ¿para qué sería propietario? Y el poseedor finalmente podría convertirse en propietario. Además, la propiedad fundamentalmente tiene como objetivo poseer. Si uno lee la definición del artículo 923 del Código Civil, la definición de propiedad, se da cuenta que la propiedad te faculta a usar, disfrutar, y tanto usar y disfrutar se materializan mediante actos posesorios. ¿Cuál es la diferencia? La propiedad y la posesión son conceptos opuestos porque la propiedad se basa en un título formal. Hay la adquisición de un derecho, de una prerrogativa jurídica que el sistema reconoce y protege. En cambio, la posesión, a diferencia de la propiedad, puede no basarse en ningún título, es un mero hecho. Soy poseedor porque poseo, sería la frase que lo define, a diferencia de la propiedad, en donde soy propietario porque tengo un título. Nadie es propietario sin un título.
cualquiera que este fuese, un contrato, una herencia o la permisión adquisitiva, que para estos fines es un título adquisitivo. Nadie es propietario sin título, ergo la propiedad es formal. Yo puedo ser poseedor sin ningún título, incluso contra el derecho, incluso ilegítimo, pero al fin y al cabo soy poseedor. La posesión está al margen de la concepción valorativa. Legítimo o ilegítimo eres poseedor. El que usurpa el terreno es tan poseedor como el propietario que posee. Valorativamente no hay diferencia. Habrá diferencia cuando empiezo a clasificar la posesión y digo, esta es legítima o esta es ilegítima. Pero antes de eso, como línea general, la posesión es la misma. Entonces, por eso Ulpiano decía, nada se parece entre la posesión y la propiedad, que algo de verdad la tiene, porque efectivamente, mientras uno genera una relación exclusivamente de derecho, por lo tanto lícita, no hay propiedad ilegítima, ¿ok? No hay propiedad ilícita, porque se origina en un título formal válido reconocido por el sistema. Por el contrario, la posesión incluso es ilegítima, pero es posesión. Entonces, mientras la propiedad es el derecho, es lo que nos decía antes el doctor que me antecedió, mientras la propiedad es la legitimidad, la formalidad, la posesión es la informalidad. Son conceptos opuestos, pero como las leyes físicas se atraen. La propiedad mira la posesión, no quiere que se vaya muy lejos, y la posesión siempre mira a la propiedad. Una propiedad sin posesión sería un concepto vacío, sin contenido, y una posesión que nunca llegase a ser propiedad sería inútil y perjudicaría a la sociedad. La propiedad y la posesión están alejados, pero permanentemente se relacionan, se vinculan. Uno incluso podría hacer un ejercicio teórico. ¿Qué es más importante, ser propietario o ser poseedor? La respuesta fácil es ser propietario. Pero ¿qué pasa cuando me roban el celular y ya nunca lo encuentro? ¿Qué es más importante, ser propietario o ser poseedor del celular? O me robaron una joya, un reloj. Soy el propietario de un reloj de oro que me robaron. ¿Quién goza más? ¿El propietario o el que está poseído? Un poco difícil. Serías un propietario teórico, buena cosa. Un abstracto, sin concreción alguna. Creo que muchos dirían que prefiero ser poseedor en ese caso. Bien. La definición de posesión del artículo 896 del Código Civil es bastante característica de lo que efectivamente es esta figura, porque nos dice que la posesión es el ejercicio de hecho. Desde que nos dice que es el ejercicio de hecho, ¿qué está descartando? Que se necesita un título para ser poseedor. Por lo tanto, soy poseedor con el mero hecho de poseer. Parece una redundancia, pero es así. Al no haber título constitutivo para que se origine, el acto posesorio te hace poseedor, poseer te hace poseedor. Y nada más que eso. Dejas de poseer, pierdes la posesión. Nosotros aquí, en esta diapositiva, proponemos una definición más amplia de posesión, más analítica y que responda a los distintos problemas que se pueden presentar para determinar si eres o no eres poseedor. Es una definición que se basa en las normas, pero que está fuera de las normas. Acá lo pongo en atención. Fíjense, es una definición más amplia porque se basa en todo el conjunto normativo de la posesión y no solo en el 896 que tiene algunas omisiones. Es más, el 896 tiene una omisión bastante grave, pero obviamente hay que entenderla e interpretarla. Por ejemplo, cuando uno lee el 896 no sabe sobre qué se posee, porque es en la posesión, es el ejercicio de hecho. Pero no dice sobre qué. Yo entiendo que es sobre un bien. Pero de ahí no hace parte de una omisión. Para completarlo, usamos los artículos 896, 897 y 904, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en base a ello, frente a esta definición,
básicamente se descompone en los siguientes elementos. Bueno, a ver si ojalá me cuaje, voy a gritar, pero ojalá me escuchen ya. Miren, la posesión, vamos a descomponerla analíticamente para poder abarcar todas las hipótesis y eliminar las dudas. Porque es muy fácil definir teóricamente la posesión, pero no es tan fácil saber cuándo poseo. Por ejemplo, las personas que están sentadas ahorita en este auditorio, o sea, ustedes, son poseedores de la butaca, ¿o no? Según la definición del artículo 896, que señala que poseer es ejercer de hecho una de las facultades propias del ánimo, o inherentes a la propiedad. Sentarse en una butaca me hace poseedor de la butaca, sentarse en una banca del parque me hace poseedor de la banca, aceptar la invitación de un amigo para ir a su casa me hace poseedor de su casa. Estamos dándonos cuenta de que esas situaciones difícilmente pueden tipificarse como posesión. Y efectivamente, no son posesión porque la posesión implica un control sobre el bien. Nadie posee cuando depende de otro. Yo no puedo poseer una butaca cuando en realidad no tengo un control del bien, y finalmente cuando acabe esta exposición vendrá alguien vigilante que esté en mejor situación incluso que nosotros y nos va a desalojar de la sala. Nosotros no tenemos control de la sala, no tenemos control de la butaca, no poseemos. La posesión exige que el poseedor domine de facto el bien, como dice el artículo 896 con una definición, donde es un vocablo que no es tan exacto, pero que va a la idea que es ejercer de él. Yo ejerzo implica una dominación fáctica sobre el bien que no ocurre cuando me encuentro en situaciones de este tipo que son muy temporales, fugaces, y donde no se puede consolidar una posesión. Entonces la posesión exige control sobre el bien, que va más allá de usar momentáneamente un bien. Control sobre el bien exige voluntariedad. Poseo porque ejerzo de hecho, porque domino, porque tengo el propósito de hacerlo. Nadie puede poseer sin voluntad. La posesión es una situación de control del bien, pero con voluntariedad. Y por supuesto es un control del bien en forma autónoma, porque si yo dependo de otro o recibo instrucciones, órdenes, o estoy sometido a la decisión de otra jerarquía, yo no poseo, sino que el que posee es el que se encuentra en esa situación preponderante. Un poseedor exige controlar el bien voluntariamente, en forma autónoma, y que me otorgue una relativa estabilidad. Por eso es que los controles, los contactos fugaces con el bien no son posesión. Ejemplo, el uso de la butaca. Ejemplo, el que es invitado a la casa ajena. Ejemplo, que está en una clase. La posesión además nos permite usar y disfrutar. Es el presupuesto. Tú posees y eso te habilita o te permite, justamente porque controlas el bien poseer, te permite usar y disfrutar. Entonces, el uso y disfrute es un concepto diferente al de posesión, porque poseer acaba en controlar el bien, pero yo todos los días no tengo que estar usando y disfrutando un bien para poseerlo. Por ejemplo, la persona que cierra la puerta de su casa y se va de viaje por un mes
usa y disfruta el bien. No usa. No usa el bien, porque no realiza ningún acto concreto de aprovechamiento, pero sin embargo mantiene la posesión al haber cerrado las llaves. Yo controlo el bien porque está bajo mi dominación fáctica, pero no uso el deseo. La persona que tiene la bicicleta en su casa y no la usa ni la ejercita, ni se ejercita el mismo, usa y disfruta del bien, no, pero lo posee, porque lo tiene bajo su dominio. El uso y la posesión son conceptos diferentes. Yo puedo poseer sin usar cosas guardadas en mi casa. Puedo usar sin poseer. Ejemplo, nosotros sentados hoy aquí en este auditorio. Hay diferentes. La posesión, a diferencia del uso, que puede ser muy momentáneo y circunstancial, la posesión exige controlar el bien con relativa estabilidad. Si no, me quedo en un uso temporal que no me da nada. Recién cuando soy poseedor, no usuario temporal, sin control alguno, recién cuando soy poseedor, tengo protección posesoria. Antes de eso, no tengo protección posesoria. La protección posesoria es una situación por la cual puedo mantenerme provisionalmente conservando la posesión hasta que venga un juez y declare un mejor derecho a mi sola posesión. Eso es protección posesoria. Es una situación, sí, provisional, pero que me da una especie de inmunidad, una inmunidad que solo puede ser revertida en principio, porque le han creado varias excepciones en el artículo 920 reformado del Código Civil, que en principio me da una inmunidad frente a los ataques, frente a los despojos extrajudiciales o frente a las perturbaciones. Por tanto, la inmunidad existe, pero cesa si viene un juez y declara un mejor derecho que la sola posesión. Bien. Hay una casación que cesa 995-2013, relativamente reciente, en donde efectivamente ya se define la posesión como control autónomo del bien. ¿Qué es eso? En realidad lo que significa, y que en realidad se está utilizando un concepto más preciso que el ejercicio de hecho, pero el ejercicio de hecho apunta exactamente a eso, porque nadie puede ejercer sin controlar. Los conceptos análogos, ¿no?, que a veces pueden confundirse. Posesión igual a uso y disfrute, no. La posesión puede llevarte al uso y disfrute, o no. El uso y disfrute pueden hacer de la posesión, o no. Son autónomos, vinculados efectivamente. Porque al poseer, si yo poseo un libro que hace mucho tiempo no leo, lo poseo así. Pero el día de mañana que voy y lo leo y lo abro, lo estoy usando. La posesión me permite usar en cualquier momento, pero no significa que use permanentemente. ¿Eh? Normalmente los códigos civiles hablan de usar, disfrutar, disponer y reivindicar como el nuestro. No hablan de poseer. No dicen, tú como propietario puedes poseer, pero ya viene implícito en el uso y disfrute. Curiosamente, en el Código Civil de Cuba sí mencionan todas las facultades. Miren ustedes, la propiedad confiere a su titular la posesión, uso, disfrute y disposición de los bienes. Eso es correcto. Porque yo puedo poseer sin usar. Podría simplemente, como propietario, ser poseedor. O tener derecho a poseer y exigírselo al poseedor ilegítimo. Vamos a pasar acá unas diapositivas. Son diapositivas que en realidad se hacen un análisis sobre diferentes sistemas posesorios. ¿Por qué? Porque muchas veces desde nuestra óptica se peca de universalismo. ¿Qué significa? Que nuestras leyes son universales y que así funcionan en todos los sitios. No. Hay diferentes sistemas posesorios.
Los más conocidos son los sistemas posesorios de Savigny-Vienne. Y hay países que han optado por el sistema de Savigny y otros por el sistema de Vienne, pero muchos por sistemas intermedios, no por sistemas puros. Muchos optan por sistemas intermedios. Finalmente, cuando uno hace un análisis del derecho comparado de los sistemas posesorios, al final va a advertir que muchos terminan acercándose. O sea, las normas, si bien parten de una premisa diferente porque los sistemas son distintos, al final terminan acercándose. ¿Por qué? Porque todos los sistemas jurídicos responden a los mismos problemas sociales. Y entonces, al margen de la teoría, yo puedo teorizar, pero al margen de la teoría necesito responder a los problemas sociales. Y entonces, sin perjuicio de lo que ya no es teórico, las normas tienen que acercarse para resolver los mismos problemas. Si bien con un contenido distinto, solamente voy a poner un ejemplo, ¿ya? Solamente voy a poner un ejemplo. En los sistemas posesorios como el nuestro, tú eres poseedor por solo controlar el bien sin ningún ánimo subjetivo. Por eso un inquilino es poseedor, ¿ok? En los sistemas como el nuestro, cualquiera que controle el bien es poseedor, sin ánimo subjetivo alguno. Por eso el inquilino es un poseedor. En otros sistemas posesorios, más influenciados por Savigny y por el derecho romano estricto, no funciona así. Solo es poseedor, sí, el que controla el bien, pero además tiene un animus especial, que es un animus destinado a convertirse en propietario o en ser titular de un derecho real. Ergo, ya cualquiera es poseedor. En los sistemas de Savigny, el derecho romano, que han influenciado en muchos sistemas modernos todavía, un inquilino no es poseedor. Si yo me voy a Argentina, un inquilino no es poseedor, un inquilino es tenedor, no es poseedor. Si me voy acá a nuestros vecinos del sur que queremos tanto, Chile, un inquilino no es poseedor, es tenedor. ¿Por qué? No tiene animus proprio. En esos sistemas, el carácter posesorio está reducido. En nuestros sistemas está ampliado. Una persona que posee por liberalidad, por ejemplo, porque el tío le prestó la casa al sobrino, posee por liberalidad, es poseedor. Pero los sistemas posesorios influidos por Savigny no son poseedores, serían tenedores. Pero yo hace un rato dije, solo el poseedor tiene protección posesoria. Quien no es poseedor no tiene protección posesoria. Entonces los sistemas han tenido que acercarse. Y entonces en Argentina y en los países que siguen a Savigny, en donde ser poseedor es más difícil, porque se requiere un ánimo subjetivo especial, han dicho que tampoco vamos a aceptar que a los inquilinos se les bote a patadas, porque eso implicaría fomentar la violencia. Y entonces, como queremos un sistema de mucha paz social, no aceptamos la justicia por mano propia, ni siquiera en los sistemas de Savigny que han hecho. Han dicho, los poseedores tienen protección posesoria, perfecto, no hay duda. Pero algunos tenedores, no todos, algunos tenedores, ejemplo, el inquilino, tienen tutela análoga a la posesión. Entonces, al final, ¿qué resulta? Que los sistemas están acercando. Siguen siendo uno, posesión pura, otro, posesión, tenencia, pero al final, como los problemas sociales son los mismos, vamos a permitir lanzar a los inquilinos sin proceso. Si decimos sí, entonces fomentamos violencia. No queremos eso, ¿qué hacemos? No renunciamos a Savigny, pero decimos que los tenedores ahora tienen protección análoga a la posesión. Entonces no los vamos a sacar.
que es lo mismo que se señala con Yeri, porque sí unifica la posesión. ¿Okay? Entonces, sistemas diferentes, pero problemas análogos. Las normas al final se van acercando. Bien. Acá hago una comparación entre los dos sistemas para llegar a una conclusión. ¿Qué sistema es mejor? Yo preguntaba. ¿Qué sistema es mejor? ¿Sabine o bien? Es una pregunta para que tendría que responderse en un momento de codificación, ¿no? Vamos a codificar otra vez, vamos a reformar. ¿Qué sistema es mejor? Una buena pregunta para ese momento. Que no es este momento, así que me disculpan, me voy a pasar para ir a nuestro tema. Que seguro responder tal vez alguna pregunta. Fíjense. Ya, con este esquema, ya más o menos tenemos una idea clara de lo que es posesión, su diferencia con propiedad y lo que implica. Ahora, la pregunta que surge en forma automática ¿es posible transferir la posesión? Porque hemos visto que la posesión es una relación de hecho. La posesión no. Ojo, voy a aclarar, me refiero a la sola posesión o a la posesión de facto. No me refiero a la posesión que nace de un derecho, por si acaso. Porque imaginemos que yo soy propietario y poseo. A eso no me refiero. Porque yo soy, al ser yo el propietario y tener la posesión, evidentemente, ¿cuál sería el problema? No habría ningún problema, ¿ok? Si yo soy el titular del derecho y poseo, no hay problema. Porque al transferir la propiedad con derecho, podré entregar el bien también y traerá aparejado que el bien cambie de mano en cuanto a la posesión. No hay ningún inconveniente. Transfiero el derecho y entrego el bien. El problema no está en ese caso, está cuando hablo de sola posesión o posesión de facto, o si quieren, posesión sin derecho. ¿Correcto? Yo tengo posesión sin derecho. Posesión. Si tengo título, transfiero el título. Pero ¿qué pasa cuando quiero transferir la sola posesión sin título, sin derecho? Mi condición de poseedor. ¿Es posible o no? ¿Qué cosa implica el término transferencia? La transferencia significa no otra cosa que cambiar la titularidad en el ámbito subjetivo. Si yo cambio la titularidad subjetivamente, eso es una transferencia. Es decir, el derecho de A, ese mismo derecho, cualquiera que fuese, ese derecho de A, circula, se traslada, pero es el mismo derecho, no es otro. ¿Correcto? Mi propiedad de esta casa, ese es un derecho. Subjetivamente, ¿a quién le pertenece? Al señor A. ¿Cuándo hay una transferencia? Cuando por algún acto que la ley reconoce, ¿correcto? Ese derecho, que no es otro, es el mismo, ese mismo derecho pasa de A través de un acto que origina la transferencia, le hace un título, pasa a B. Entonces, la transferencia que viene a ser cualquier acto, cualquier título reconocido por el sistema, por cuya virtud un derecho, el mismo, cambia de manos. Se produce una modificación subjetiva del mismo derecho, porque cambia el sujeto titular. Como está en el gráfico de la diapositiva, el derecho de A través de un acto legítimo, reconocido por el sistema, pasa a convertirse ese mismo derecho en pertenencia de B. Pero la posesión no es un derecho, por lo menos la sola posesión. Entonces la posesión como facto, como hecho, no puede transferirse. Primera conclusión. La posesión, en términos técnicos, ¿ya? Ojo, después vamos al caso real. En términos técnicos, la posesión no es transferible, porque la posesión no es un derecho, es un hecho. Y otra
transfiero derechos. Situaciones jurídicas reconocen un hecho, no. ¿Qué transferiría si no tengo derecho? Entonces, ¿qué les parece si cambiamos de palabra y lo hacemos admisible? Vamos a llamarle traspaso de posesión. Bueno, que no se llame transferencia, que se llame traspaso. Total, en el derecho es muy usual cambiarle el nombre a las cosas y con eso estamos salvados. Cambiamos de nombre, se llama traspaso de posesión. Traspaso tiene varias acepciones, pero que no está alguna. Pasar una cosa de un sitio a otro, es una acepción material, como trasladar, llevar de un sitio a otro. Bueno, eso no puede aplicarse. Atravesar un sitio, okay. No atravesar un puente, no atravesar la pared, traspasar la pared. Tampoco se aplica. Pero tampoco se aplica. Excepciones del diccionario de la lengua dice ceder un derecho a favor de otro, o sea, lo mismo que una transferencia. En conclusión, no sería utilizable el solo cambio de nombre para aludir a lo que queremos aludir, ¿ok? Ahora bien, el hecho de que no sea una transferencia en sentido técnico, porque no tengo un derecho que transmitir, o el hecho que no tenga un derecho transmisible, no quita que el contrato innominado, que después vamos a denominar, que este contrato innominado no pueda ser lícito y válido a la luz de las normas del derecho de contrato. Que no sea una transferencia de propiedad, que no sea una transferencia de propiedad, no lo hace ilegítimo. Un contrato. Porque finalmente, ¿qué cosa se persigue cuando yo, voy a darle un nombre temporal, cuando yo quiero desplazar la posesión de una persona y entregársela a otra? ¿Qué es lo que voy a perseguir? En primer lugar, y efectivamente, siendo la posesión un fenómeno, uno de los varios, en donde se materializa la informalidad, siendo yo así, la posesión por sí sola, sin ningún título, sin ningún la posesión tiene un valor patrimonial. La posesión es un valor patrimonial. La posesión existe. La posesión está allí. La posesión tiene valor. Y por lo tanto, los ciudadanos pueden tener interés en desplazarse en la posesión de un lado a otro, de una persona a otra. Entonces, el contrato por cuya virtud la posesión es un hecho, por eso no hablo de transferencia, sino hablo de desplazamiento, que es un acto material, los contratos por cuya virtud la posesión se desplaza de A a B son perfectamente válidos, porque la posesión es un valor patrimonial, incluso cuando es ilegítimo. Siendo la posesión una situación tolerada y provisionalmente protegida, no definitivamente protegida, no sería protegida. ¿Por qué provisionalmente protegida? 896, 920, protección extrajudicial de la posesión, no puedo lanzar sin proceso judicial a través de los interditos para recuperarla a pesar que no tengo derecho. 921. La posesión, como sola posesión, tiene un valor patrimonial porque implica aprovechar el bien, pero además implica una situación provisionalmente protegida. Bajo este contexto, la posesión es, nos guste o no nos guste, la posesión está y la posesión existe. La posesión ergo es un valor patrimonial para el sistema que puede desplazarse por acuerdos voluntarios
de las partes. A ese contrato yo lo llamo contrato de tradición, pero es lo mismo que una transferencia de posesión, es lo mismo que un traspaso de posesión. Porque el efecto, ¿cuál es cuando tú celebras ese contrato? Es el efecto de la famosa transferencia de posesión o del traspaso de posesión. No es otro que lograr documentalmente o probar documentalmente la tradición. ¿Y la tradición qué implica? ¿Parece? Ya, me dicen que se quiere suspender para que solucionen el problema técnico, no sé. Regresemos entonces. Ya, Bien, superados estos inconvenientes técnicos, vamos a retomar la ponencia. Obviamente continúa con el mismo tema el doctor Gunter González Barrón. Prestamos atención, por favor, a todos los que están de repente en el auditorio, tomar sus respectivas ubicaciones. Muy bien, vamos a continuar, pero sí hace un breve resumen de lo que se ve puesto para llegar a este punto. Habíamos visto que la posesión, a diferencia de la propiedad, es una relación de hecho que no necesita un título específico para nacer u originarse, a diferencia de la propiedad. Entonces, la propiedad es un derecho como tal formal, como tal que nace de un título legítimo. En cambio, la posesión es un hecho que puede ser ilegítimo incluso y que no requiere de título para originarse. Por tanto, yo poseo por poseer. También habíamos visto que la posesión, cualquiera que fuese, legítima o ilegítima, es un fenómeno político general, artículo 96 definición, que merece una protección provisional. ¿Por qué provisional? Hasta que aparezca el titular del derecho. Y además es una protección que no se puede oponer frente a propietario o demás titulares de derechos reales. Por tanto, es una protección limitada y relativa, pero protección al fin y al cabo. En consecuencia, la posesión de cualquier tipo, de cualquier clase, viene a constituirse en un valor patrimonial que el sistema mismo ha tolerado. Recuerden que la posesión existe sin título y que la posesión existe incluso en la situación de ilegitimidad. Bajo este contexto, llegamos al punto en donde nos habíamos quedado, que es el de la transferencia de posesión. La transferencia es el fenómeno jurídico por cuya virtud un derecho se traslada de un titular a otro. Es decir, se trata de un fenómeno propio de la circulación de los derechos. Los derechos circulan, los derechos se trasladan, los derechos se transmiten. ¿Y en virtud a qué? Reiterando, el derecho de A es el mismo, pasa en virtud a un acto de transferencia, de transmisión, de cesión o cualquiera que fuese, siempre que sea legítimo, a favor de B. Por ejemplo, el derecho de A se traslada en virtud de un acto que podría ser ¿cuál? Una compraventa. Y se traslada a favor de B. Si la compraventa es nula, ¿qué pasa con la transferencia? Se derrumba. ¿Por qué? Porque no hay el acto de transferencia y entonces regresa a la posición original. La transferencia se materializa y está en medio de los dos titulares, del antiguo y el nuevo. Está en medio. Y es el que produce el fenómeno traslativo. Entonces, la circulación de los derechos se realiza con título de transmisión, una compraventa, una donación,
una permuta, la herencia. Ese acto que está en medio podría ser una sucesión intestada, por ejemplo, o podría ser un testamento, o podría ser una adjudicación del Estado. ¿Ok? El hecho concreto es que el derecho mismo se traslada subjetivamente, nuevo titular, por ese acto que el sistema reconoce. En el caso de la llamada transferencia de posesión hay un problema, que es reiterar lo que estamos hablando de la zona posesión, o posesión de facto. El problema es que no es derecho. Al no ser derecho, no puede ocurrir ese tránsito. Porque yo, ¿qué transmito en una transferencia de posesión si no tengo derecho? ¿Qué le paso al otro? ¿Qué le cedo? Porque la transferencia implica el mismo derecho que cambia de mano. Pero cuando yo celebro el contrato llamado transferencia de posesión, ¿cuál es el derecho idéntico que se traslada? No lo hay. Entonces, como terminología, técnicamente es incorrecta, pero la terminología no es todo. La terminología puede ser incorrecta, pero el acto es válido. Y el acto es válido desde la perspectiva de que la posesión, viéndose lo anterior, es una situación jurídica protegida en forma provisional y relativa, pero protegida. Por tanto, es un valor patrimonial en sí mismo considerado. Y en consecuencia, ese valor patrimonial puede dar lugar a un acto jurídico por el cual la posesión no se transmita, lo que sería un fenómeno jurídico de los derechos, sino la posesión se desplace, es un acto material, de una persona a otra, porque efectivamente con los famosos contratos de transferencia o traspaso de posesión, lo que yo quiero es comprobar documentalmente, por ejemplo en una escritura, o contar con una prueba fehaciente y cierta respecto a que se ha producido ¿qué cosa? La tradición. Entonces, en realidad los traspasos de posesión o transferencias de posesión no vienen a ser otra cosa que contratos de tradición, porque mi finalidad es probar la tradición, que no es otra cosa que el acto consensual, voluntario, bilateral, entre el antiguo poseedor y el nuevo poseedor, por cuya virtud desplaza la posesión, con lo cual se configura lo que coloquialmente llamamos entrega y que Código Civil llama tradición. Los contratos de transferencia de posesión tienen una gran importancia práctica en realidad y merecerían que tengan acogida en la práctica notarial, porque los efectos que producen podemos resumirlos en lo siguiente. Un contrato de tradición o una transferencia de posesión o un traslado de posesión, en primer lugar comprueba de manera fehaciente el acto de tradición misma, con lo cual se evitan los problemas y las discusiones sobre la posibilidad de un despojo. Porque si yo tengo una escritura pública del traspaso de posesión, como se le denomina, yo podría ir a un juez a denunciar usurpación. Yo podría decir que he sido despojado. Yo podría decir que el traslado de la posesión ha sido ilegítimo, que me han invadido. La primera finalidad del traspaso de posesión es contar con una prueba irrefutable de que la posesión se ha trasladado pacíficamente. Y al trasladarse pacíficamente, cualquier circunstancia anómala queda descartada, en principio. Y la pregunta sería, ¿eso no le da seguridad jurídica al que se convierte en un nuevo poseedor? Por supuesto. Es un acto que tiene importancia para este último, pero no solamente la escritura pública vendría a ser una prueba fundamental de la tradición y por tanto del desplazamiento de la posesión en forma pacífica, descartando cualquier situación ilícita, sino que además el traspaso de posesión
es una prueba importante en los casos en donde yo requiero protección posesoria, ejemplo, interdictos, o en los que requiero tutela de la propiedad si es que pido que se me declare como tal por prescripción adquisitiva. Porque recuerden ustedes que las posesiones no se transfieren, las posesiones se suman. Artículo 898 del Código Civil. Las posesiones se suman. La posesión del antiguo poseedor, siempre que se haya producido, lo que dice esa norma, una transmisión del bien, y el contrato de tradición es precisamente ese requisito. Siempre que se haya producido ese acto voluntario bilateral del antiguo poseedor al nuevo poseedor, me permite a mí no comenzar de cero, sino que yo sumo la posesión anterior. No es que me transfiere su posesión, porque la posesión no es derecho. Lo que hago es juntar, o como se llamaba en el derecho romano, unir las dos posesiones. Se une la posesión antigua con la nueva posesión que sigo adelante. Y eso es perfectamente, no solamente está en la ley, sino que es perfectamente lógico. Porque en caso contrario, se perdería toda la posesión avanzada. Te pongas a pensar en el poseedor de 9 años. Ahora, el poseedor de 9 años ahora pues quiere mudarse. ¿Qué hace con su posesión? ¿La pierde? ¿La traslada? ¿Dónde está el notario al medio? Pues está al medio. Porque esa posesión, que es un valor patrimonial reconocido por el sistema, puede ser objeto de desplazamiento a través de un acto voluntario, por el cual el notario lo que hace es documentar la tradición. Y esa posesión avanzada no sirve, se pierde. ¿Por qué se perdería? Por eso es que el sistema, es muy antiguo, admite que tú puedas unir, no la transfieres, no, une la posesión antigua y la posesión nueva y le das una continuidad. En consecuencia, el señor que tiene el contrato de tradición, de transferencia de posesión o traspaso de posesión, como quiera llamársele, al final y al cabo el nombre es lo de menos porque el efecto es el mismo, lo que consigue es unir las posesiones, y entonces en virtud de esa escritura que tiene, una prueba fehaciente de que su posesión se está iniciando en el año 9, no se está iniciando en 0. Entonces, este tipo de contratos no solamente me permite procurar una posesión pacífica y evitar la discusión que puede ocurrir siempre de cómo entré a poseer, sino que además me procura un título muy fehaciente para unir las posesiones, tanto en el mundo de la prescripción adquisitiva como de la tutela de los interdictos. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que, como dice el artículo 921 del Código Civil, el poseedor de más de un año puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. Entonces debo tener un año. Pero si yo compro hoy día, ¿cuánto tengo? Para rechazar un interdicto que se me promueva de un poseedor del pasado. ¿Cuánto tiempo tengo? Un día. ¿Me puede promover un interdicto? No. O en todo caso depende. ¿Cuál es la posesión del anterior? ¿Cuál es el tiempo posesorio del anterior? ¿Cuánto es? Tiene 5 años el anterior. Ah, yo tengo 5 años. Inicio con 5 años, no inicio en 0. Entonces los interdictos que se me promuevan son rechazados. ¿Por qué? Tengo más de un año. ¿Cómo se entendió ayer? Es que se unen las posesiones. Las posesiones no solo se unen para la prescripción adquisitiva, también se unen para fines de protección posesoria, o sea, para rechazar los interdictos contra el nuevo poseedor. El nuevo poseedor aprovecha la posesión pasada, no se descarta ni se pierde. Alguien puede discutir lo siguiente. Los
contratos de traslado de posesión no responden al artículo 1351 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el artículo 1351 del Código Civil, que define el contrato, señala que el contrato es el acuerdo de dos o más personas para crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, y la posesión es un hecho, no es una relación jurídica. Te digo antes, tengo que decir algo, porque si no, no es contrato. Si no está en la definición del contrato, no sería válido. Muy simple. La posesión, reiteramos, es una situación del ordenamiento. Incluso en la sin título reconoce como protegida. Siendo ya así, esa situación, la posesión está en el mundo de los bienes. ¿O la posesión dónde está? En el mundo de las ideas, no, en el mundo de los bienes. Y todo lo que tiene que ver con los bienes es patrimonial. Nada que esté fuera de los bienes es patrimonial. Los bienes es patrimonial, es derecho patrimonial. Nada esté vinculado a un bien es extrapatrimonial, es patrimonial. En consecuencia, las escrituras de traspaso de posesión, o como se le llame, generan el valor patrimonial consistente en desplazar la posesión que no tiene y además cumple una relación jurídica, la tradición. La tradición viene a ser el fin del contrato, que no es otra cosa que desplazar la posesión. Claro, no se desplaza por la escritura pública, se desplaza por el acto material, pero la escritura pública sirve de comprobación documental, de prueba de la tradición realizada. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los efectos prácticos de este contrato? En resumen, lo siguiente: prueba de la tradición, certeza de las voluntades del nuevo y del antiguo poseedor que descarta de poco o situaciones extrañas, accesión o unión de posesiones para fines de prescripción o de interdictos. Es cierto que la escritura no es una tradición, hay que recordar eso, porque la tradición es el acto voluntario que termina en la posesión en manos del nuevo poseedor. Así acaba la tradición, es acto material. La escritura no es acto material, la escritura es comprobación de la tradición. La tradición puede ser efectiva, termina en manos del poseedor nuevo, o la tradición real puede ser por puesta a disposición, es cuando entregas llaves. Cuando tú entregas llaves y la persona no va a la casa que ha comprado, pero tiene las llaves, esa tradición es real, porque yo ya tengo la dominación fáctica con las llaves, pero todavía no he entrado a la casa, o ya entré. No he entrado. Si a mí me entregan las llaves, ¿qué tradición? ¿Real o ficticia? Es una tradición real, porque yo tengo el control, desde que yo tengo el control soy el poseedor. ¿Tú con las llaves tienes el control o no? Sí. Las llaves me dan control, las llaves me hacen poseedor, pero no he ingresado. Entonces, ¿qué tradición es? Es una tradición real, pero por puesta a disposición. Cuando el anterior poseedor ha hecho todo lo posible para investirte como poseedor, te ha puesto en disposición el bien que eres el poseedor. Y cuando te inviste como nuevo poseedor, cuando entregas llaves. Eso también se llama tradición simbólica, pero es real, porque tienes el poder de facto sobre el bien. Y bueno, hay las tradiciones ficticias sobre las cuales no nos vamos a detener, solamente mencionarlas, ¿no? La tradición de mano, la constituto posesorio, la cesión de la pretensión de entrega, la tradición documental, y hay una tradición escritural y instrumental en la ley de sociedades, donde dice cuando se aporta un inmueble, la escritura pública equivale a tradición. Esa es una tradición escritural. Pero no es usual que la escritura pública en el sistema peruano sirva como tradición. Es diferente tradición escrituraria que prueba de tradición, por si acaso. Porque tradición escrituraria, ¿qué significa? Yo tomo la escritura y eso es tradición. Eso vale como tradición. ¿Ok? Es ficticia. No he ingresado a la casa, no tengo llaves, pero la escritura vale como tradición. Es ficticia. Esa fórmula de tradición, hay varios sistemas, dicho sea de paso, no existe en el sistema peruano, salvo en el caso particular de la ley de sociedad, donde se dice que el aporte de un bien inmueble cuando consta en la escritura pública equivale a la tradición del bien. Es el único caso en el que la escritura pública es tradición ficticia. Pero fuera de ese caso, todos los contratos de traspaso posesorio no son tradición ficticia, sino son pruebas de la tradición que se habrá realizado en algún momento, en donde yo declaro, casi como puedo declarar que se ha pagado, puedo declarar que se ha entregado.
Un tema con el cual quiero terminar es posesión y herencia. Normalmente estos contratos de transferencia y posesión, así llamados o traspaso posesorio, además ya tienen, un poquito antes de transferencia y herencia, estos contratos de traspaso posesorio o de transferencia y posesión ya tienen virtualidad jurídica, porque están mencionados en muchas normas. Entonces, su validez es incuestionable. Hay muchas normas que los admiten, empezando con la ley de los jueces de paz, en donde la competencia para otorgar escrituras de transferencia, no es el término técnico, pero no importa, lo importante es el contenido. Entonces, con lo cual además se le quitó la posibilidad de hacer transferencias de propiedad. ¿El juez de paz? Se le quitó competencia. El juez de paz tiene una competencia de fe pública subsidiaria, no tiene una competencia absoluta, sino subsidiaria, falta de notario. Por lo tanto, la competencia del juez de paz no puede ser mayor a la del notario, ¿correcto? O sea, en otras palabras, lo que hace un juez de paz lo puede hacer un notario, porque su competencia es subsidiaria a la del notario. Y tiene la competencia general de fe pública es el notario, y tiene una competencia subsidiaria de fe pública que es el juez de paz. El juez de paz no podría ser, o sea, en su función notarial, también tiene otra función que es resolver, que es otra cosa. En su función el juez de paz no podría ser más que notario y subsidiario. ¿Okay? Entonces, si un juez de paz puede hacer una transferencia de posesión por escritura, ¿cómo no lo podría hacer un notario? ¿Okay? El sistema validado esa figura que ya es muy antigua, con norma expresa, pero no es la única. Hay muchas normas de formalización de diferentes derechos administrativos que admiten transferencia de posesión. ¿Correcto? Entonces, es una figura que está mencionada, no regulada, sino mencionada en diferentes normas. Bien. Un notario incurre en error si tiene una escritura de transferencia de posesión. No creo. No lo creo. Porque la transferencia de posesión, como les digo, en virtud de diferentes normas, está consolidada como un acto que sirve para probar determinadas circunstancias que le sirven a los solicitantes. En consecuencia, no puede ser ilegal lo que diferentes normas admiten como válido. Esa sería una incoherencia del sistema. Si el sistema acepta algo como válido, esa escritura es legítima y puede defenderse. Eso creo que no merece ninguna discusión. Pero no solamente por normas, la escritura de transferencia de posesión o traslado de posesión o contrato de tradición es válida y legítima, sino además por el fin que cumple. Al final el que cumple es muy relevante, porque en un país de alta informalidad muchos son solo poseedores. Y la escritura pública de traslado de posesión es como el primer paso a la formalidad. Si yo le digo a una persona, no quiero hacer una transferencia de posesión, entonces ¿a qué lo empujo? ¿A que siga con lo verbal? ¿A que siga con el documento privado que mañana se le pierde? ¿A que siga fuera de todo control? La escritura de transferencia de posesión no solo es legal, sino que es conveniente en un país de alta informalidad, porque estás atrayendo a la gente a la informalidad y además le estás proporcionando una prueba muy relevante para su situación particular. ¿Usted por qué posee? ¿Qué se puede traer? ¿Mérito a qué? ¿A que verbalmente alguien me entregó? ¿O que tengo una escritura de traslado de posesión? La escritura de traslado de posesión te procura una posesión pacífica, porque tu posesión ha nacido de tradición. ¿Correcto? En consecuencia, no solo por ley, sino por sentido social, las escrituras de traslado de posesión son de gran relevancia y además hay que mencionar algo y reiterar algo que
que muchas veces en estas exposiciones he señalado ya, es lo siguiente. Las escrituras no pueden estar subordinadas a la inscripción. ¿Qué significa eso? O sea, porque este acto no se va a inscribir, entonces no lo puedo otorgar en escritura. No. El notario está a la mitad de la libertad contractual y en consecuencia él plasma la libertad contractual de los ciudadanos. Se inscriba o no se inscriba, la libertad contractual no se agota en inscribir. La libertad contractual es más alta que un registro. La libertad contractual existe en que algo no se inscriba. Yo quiero que me documenten una tradición, mi escritura traslada. ¿Se va a inscribir? No, no se va a inscribir, obviamente. Pero ¿acaso la escritura solo tiene como finalidad inscribir derechos? La escritura tiene como finalidad primordial la seguridad jurídica en el ámbito documental. Y en el ámbito documental está cualquier tipo de acto válido. Entre ellos está este acto de traslado de posesión. No habría por qué limitarse a escriturar lo registrable, porque se escritura un contrato válido, registrable o no, sea que nunca se registre o sea que se registre con algunas condiciones que hoy no cumplen. Pero en ningún caso, la escritura debería ser, o debería considerarse prerequisito para extenderla con la inscripción. Porque en ese caso la escritura vendría a ser un subordinado del registro. Y es al revés. Porque la escritura funciona en un ámbito mucho más amplio que el registro. El registro solamente funciona en el ámbito de los derechos registrables que están registrados. Nada más. Porque yo puedo tener un predio y si no está inscrito, ahorita no está registrado, aunque sea registrable. El registro funciona en un ámbito muy reducido. Los bienes y derechos registrados y que además están registrados. Pero no solo funciona en ese mundo, en un mundo mucho más amplio, en mayor medida, en mayor magnitud, es la libertad contractual. Y en consecuencia, no es que la escritura se circunscriba al registro, es al revés. El registro se circunscribe a la escritura, porque es un título fundamental para inscribir. Bien, para acabar, alguna breve nota sobre posesión y herencia. Porque muchas veces puede ocurrir lo siguiente: ¿qué pasa con una persona que tiene 9 años de posesión y no hereda? Solo tiene posesión de facto. ¿Qué pasa con esa posesión? Si solo tiene mera posesión. Y si la mera posesión no se transmite, ¿le pasaría a los herederos? Y si no se transmite y no se pasa a los herederos, la posesión de 9 años se perdería irremediablemente. Entonces el heredero tendría que comenzar con una posesión de 0. Y avanzar. Bien, rapidito. Si vemos algunos códigos, vamos a ver que hay la idea de que la posesión de bienes se puede desplazar a los herederos como efecto de la ley. O sea, la ley permite que la posesión se pase a los herederos. Fíjense, por ejemplo, solo para mencionar el artículo 857 del Código Civil alemán, que es muy lacónico. La posesión se transmite a los herederos, nada más. La posesión se transmite a los herederos. El Código Civil peruano no tiene una norma sobre el tema. ¿Okay? No tiene ninguna norma sobre el tema. Solo dice que la herencia permite transmitir bienes, derechos y obligaciones. Nada, no habla de la posesión. ¿Correcto? El Código Civil peruano, si quieren es una laguna, si quieren es una denegatoria de la posibilidad. El hecho concreto es que no tiene una norma tan enfática como el 857 del Código Alemán. Y hay algunos otros códigos que lo repiten. Por ejemplo, el 724 del Código francés: la posesión de bienes se desplaza a los herederos por efecto de la ley. Bien, ¿qué hacemos? Carecemos de normas. Hay dos supuestos que se pueden presentar. Hay dos supuestos. Un heredero que coposee con su causante, o sea, vive papá y hijo, ¿correcto? ¿Qué pasa? Vive papá e hijo. Lo que está claro es lo siguiente: hay algo que está claro y algo que no está claro. Lo que está claro es que el hijo que coposee, al morir el papá, si yo digo que no hay transmisión de la herencia, esa posesión del padre se extingue. Pero la posesión del hijo continúa al ser coposesión. Y al continuar, ¿qué ocurre? Que él solo avanzará con su posesión. No tiene por qué nada. Solo que ahora avanzará como posesor exclusivo.
ya no coposesión. ¿Por qué? Porque ya no hay un coposeedor. Es lo mismo que dos personas coposeen y uno se va de la casa. ¿Qué pasa con el otro? Al principio coposeía solo, pero después procede en forma exclusiva, avanza solo. Entonces, en el caso A, heredero que coposee como el causante, lo que no hay ninguna discusión es que el primero continúa con la posesión. Sea como coposición, si va a compartirla con los herederos de ese causante, o sea solo, si que la oposición del causante murió y se extinguió también con él. Pero hay otra hipótesis más problemática. El causante poseía solo y muere. El causante posee solo y muere. Si yo digo, no hay transmisión de la posesión por herencia, consecuencia 1, se extinguió la posesión. ¿Qué es lo que, sobre el tema, qué es lo que se habla? Vamos a regresar. ¿Qué es lo que se habla ahora, normalmente? Porque los sistemas se han dado cuenta que es difícil sostener que una posesión se transmita por herencia. Es una posesión de facto. Pero los sistemas ahora ¿qué dicen? En realidad no es que el heredero se vuelva poseedor en esas circunstancias. ¿En qué circunstancias? Cuando muere el causante poseedor. No es que el heredero se vuelva poseedor porque él no poseía y la posesión no se transmite. No es que se vuelva poseedor, sino que lo que se le permite a ese heredero es proteger la situación posesoria de la que venía gozando el causante. Entonces, lo que se dice es, no es que el heredero se le transmita la posesión, es que el heredero se le faculta a que tome la posesión y continúe la del causante, que es diferente. No es que yo transmita la posesión al heredero, sino que el heredero queda legitimado al morir el causante poseedor a que él, porque si muere el causante poseedor se produce una especie de fenómeno de vacancia posesoria, no es poseedor, correcto, porque la muerte extingue a la persona. Entonces, en esa vacancia posesoria, el heredero queda, no es que se transmita la posesión, que no puede transmitir, sino que el heredero, ante esa vacancia posesoria, queda autorizado ¿a qué? A tomar la posesión, porque no había tradición, unilateralmente, y defender la situación posesoria del causante, cualquiera que fuese. Entre ellos, ¿qué cosa? Unir posesiones. Unir posesiones. ¿Con quién? Con el causante. Pero solo será un privilegio del heredero que tome posesión. No será un privilegio de cualquier heredero, porque no tendría sentido proteger a un heredero que no toma la posesión. ¿Ok? Entonces, bajo esta perspectiva, imaginemos que hay un poseedor, imaginemos que hay un poseedor que muere. Y viene el hijo y dice al notario, le pregunta al notario, señor notario, ¿qué hago? Ni modo para fingir de que era poseedor. Estoy regresando del Japón, nadie va a poseer a tanta distancia, no se posee virtualmente. ¿Qué hace el heredero del poseedor fallecido? No hay una norma que diga, la posesión se transmite a los herederos. ¿No? Tan clara como es. No la hay. Dice así. Soy de la particular opinión que, bajo la lógica que el heredero no se convierte en poseedor por transmisión, porque no la hay, sí puede defender la situación jurídica, recuerden que es un valor patrimonial del causante. En ese caso, cabe que el heredero documente con una escritura unilateral para que sume las posesiones. Al sumar las posesiones va a continuar y va a evitar que se pierda la posesión avanzada por el causante. Pero ojo, la escritura es una prueba de la toma posesoria.
pero eso se tiene que complementar con la prueba de la posesión por el tiempo que me falte y que yo requiera. A mí no me va a bastar decir, por mi escritura tengo posesión de 20 años, eso no sería suficiente. Porque siendo la posesión un estado que se desarrolla en un periodo temporal extenso, necesito prueba de ese periodo temporal. A mí no me basta decir, por la escritura, pública el libro. Tradición, tengo posesión de mis años. No. Sí es mi primer paso, ¿correcto? De la toma de posesión. Pero no prueba de la posesión subsiguiente. Porque la posesión, al ser hecho material, se tiene que ir probando con el tiempo. Muy bien, muchas gracias entonces por vuestra atención y para